Bien, llegó el turno del bench press. Es este nuevo gran clásico que ya era un clásico popularizado nuevamente por los antiguos strongman, sobre todo por Arthur Saxon. Lo practicaban muchísimos antiguos strongman. Saxon fue el que le dio el marco teórico al bench press, fue el que le dio el orden para poder ejecutarlo adecuadamente, la categoría, cómo lo describe, sus palabras siguen siendo perfectas, se siguen adaptando hoy en día. Bien, para entender el bench press, como todo ejercicio con kettlebell, primero hay que entender la función, o sea, es para qué lo voy a hacer, qué beneficio me va a dar, qué función cumple. El bench press, resumido, es un gran activador del dorsal ancho, ¿sí? Porque tiene una tracción considerable y tiene una posición que la denominamos rack de espalda o rack posterior o rack del dorsal, en donde vos tenés que llevar tu codo casi acercándolo a la línea media de tu cuerpo posteriormente, y en el que tomás contacto con el dorsal y en el que tenés que traccionar muchísimo con este dorsal. Lo vas a sentir muy activado, el dorsal del lado que está sosteniendo la pesa. Como su nombre lo indica, es bench press, significa doblarse, significa plegarse, ¿sí? Entonces, ese doblado, ese plegado, principalmente lo vamos a hacer desde las caderas, lo que ya nos indica que es un ejercicio de cadena posterior, que el peso va a estar cayendo por detrás sobre el cuerpo plegado, principalmente desde la articulación de las caderas y un poco desde las rodillas, lo que nos indica que va a trabajar toda la cadena posterior, convirtiéndolo en un excelente ejercicio de tracción, de activación del dorsal y de activación de toda la cadena posterior. La idea básica y la premisa del ejercicio es tomar un punto de apoyo, un fulcro, con el codo y alejar el torso de la pesa, lo que en teoría te va a permitir a vos poner por encima de tu cabeza muchísimo peso. Recuerden que Arthur Saxon, incluso hasta la actualidad, sigue conservando un récord delirante de 170 kilos con un solo brazo en el plegado con el bench press, cosa que para nosotros es muy difícil, pero bueno, podemos seguir soñando, podemos seguir apostando con las kettlebell y podemos seguir tratando de acercarnos, aunque sea a un 10 o un 20% de lo que hacía Arthur Saxon. Muy bien, comencemos con la parte práctica. Como siempre, con una técnica que tiene tanto requerimiento técnico, tanto detalle como el bench press, lo vamos a hacer sin pesa. Yo sé que es aburrido para un video, pero lo vamos a hacer sin pesa, así nos educamos con esa idea. También recuerden que a veces el peso ayuda a mejorar la técnica, pero no viene mal que lo puedas hacer sin peso. Muy bien, primero vamos a cargar la pesa como en un rack y progresivamente el codo lo vamos a pasar parecido a un rack lateral, que es en el que hacemos más bien los side press, ¿sí? Desde esta posición, la idea es llevar el codo cada vez más hacia la línea media posterior, acercar el codo, empezar a tocar, a sentir el dorsal, hasta poder contactar el codo con la espalda, ¿sí? Y lo importante acá es cómo queda la línea del antebrazo. La línea del antebrazo siempre queda perpendicular al suelo, perpendicular al techo. O sea, mi antebrazo siempre tiene que estar así, en este plano, tiene que estar así, en el plano posterior, tiene que estar así, si me ves de frente. O sea, vos siempre tenés que ver mi antebrazo apuntando hacia arriba. Si mi antebrazo te queda en diagonal, vas a empujar el peso con el hombro, que no sería la idea. La idea es plegarte y meter un poco de tríceps, porque el bench press, según si sos muy largo, si sos muy corto, va a tener un poco de press. Pero la idea es generar una ventaja mecánica en el ángulo del codo, ¿sí? Y ahí por ahí seguir plegándote o meterle un poco de press. Como todas las técnicas, como el molino o el Two Hands Anyhow, estas técnicas antiguas tienen muchas variantes, ¿tá? Y todas, según la función que quieran cumplir, van a estar bien realizadas. Entonces, plano general, los dos pies ligeramente abiertos, como vos estés cómodo. Después lo vas a chequear cuando hagas la técnica. El codo en la cresta ilíaca, y en la medida que empiezo a pasar el peso
hacia la pierna izquierda, el codo, como si la cresta ilíaca fuera un riel, desliza sobre esa cresta, se empieza a acercar a la columna en la línea media, se apoya en el dorsal y termina apoyándose en la espalda de esta manera. Cuando te apoyas en la espalda, esta mano te hace un segundo soporte que lo vas a tener en la zona de la rodilla. Vas a estar acá, ¿sí? La rotación va a ser propia de la zona dorsal, nunca de la zona lumbar. Como vas a estar con la cadera ya un poco flexionada, la zona lumbar no va a tener rotación, la zona dorsal va a tener rotación, lo que es bueno para mejorar la movilidad torácica dorsal, para agregarle una buena rotación a esta zona. Los dos hombros te van a quedar más bien en una línea, ¿sí? Y recuerden que el antebrazo va a quedar apuntando hacia arriba en la dirección que indica mi dedo. Esta primera posición es la posición de rack, es la posición de inicio. Si a vos no te da la movilidad torácica, no te da la movilidad del hombro y te cuesta mucho, quedás muy lejos, prácticamente no podés empezar el ejercicio. Será como querer empezar un ejercicio con barra sin poder apoyarte la barra en el cuerpo o sin poder apoyarte cómodamente sobre un banco o con una herramienta. Entonces, entendamos que las fichas en el bench press hay que ponerlas en la posición de rack, que es bastante complicada. Entonces, los pies en diagonal, deslizo por la cresta ilíaca, me acerco a la espalda, llego a la posición de apoyo. Ahora con peso sin peso me cuesta. Cuando tenga el peso van a ver que el codo se me clava en el dorsal, en la columna. Y apoyo la mano en la rodilla, ¿sí? La idea es que esta pierna quede lo más extendida posible o se flexione lo menos posible, porque el peso va a ir a esta pierna, del lado que no tiene la pesa. Y acá empiezo el plegado, el bend, el doblado. Lo voy a hacer desde la cadera, nunca desde la columna, siempre desde la cadera y un poco desde las rodillas. Voy a empezar a flexionar y la mano desliza acercando el codo hacia la rodilla y empiezas a ver que la pesa se aleja de mí. Queda en la misma posición. Si ven la mano, está en la misma altura, ¿sí? Y en la medida que yo baje, me voy a ir alejando de la pesa. Acá el secreto no es empujar la pesa, sino empujarse uno por debajo del peso. Voy a llegar entonces a la posición máxima. Como ven a mí, la posición máxima todavía me queda press, porque tengo los brazos desmesuradamente largos con respecto al resto del cuerpo. Entonces voy a tener que plegarme mucho, ¿sí? O voy a tener que meter un poco de press. Alguien más normal, con brazos más cortos, cuando haga el plegado ya le va a quedar el brazo extendido. Entonces recuerden, esto se adapta a la forma del cuerpo de cada uno. Voy a plegar, voy a plegar, voy a plegar. Acá yo voy a tirar un poco de press. La gente normal no le hace falta. Y fíjense que el hombro, el otro hombro y todo el brazo quedan lo más en una línea posible, ¿sí? También fíjense que la pesa se va desplazando hacia adelante. Porque yo la tengo acá. Cuando voy tirando el plegado, la pesa se va corriendo para que me quede encima, si no me queda acá atrás. La pesa se tiene que ir desplazando. Esta va a ser la postura final. Acá recién empezás a flexionar un poco esta pierna. Reacomodás toda la postura, pones el peso en las dos piernas y ahí tenés dos posibilidades. Levantarte o repetir el bend, dejar la pesa en su lugar y vos ir hacia arriba y volver a armar. Como ven, es una levantada bastante técnica en donde el gran truco está en no empujar el peso, sino usar el peso como un techo para uno meterse por debajo. Plegarse mucho desde la cadera, un poco menos desde las rodillas. Si estás muy acortado posteriormente vas a tener que plegarte más desde las rodillas para que toda la carga caiga sobre la cadena posterior, que es la función del bench press. Ahora vamos a hacer paso a paso con la pesa y explicar algunos detalles de la ejecución. Elevo la pesa como quiero, la apoyo sobre la cresta ilíaca. Comienzo a deslizar el codo por la cresta ilíaca mientras yo empiezo a mirar hacia atrás, ¿sí?
Y ahora el codo en un momento se separa de la cresta ilíaca, se sigue acercando hacia la línea media y me apoyo, me hundo lo más cerca que pueda del dorsal. Esta es la posición de rack. Esta mano va acá, en la rodilla. Este brazo lo vas a ver, ahora sí lo ves bien clavado en la espalda y bien apoyado. El peso, estoy flojo, la pesa cerca del cuerpo. Y el brazo lo más perpendicular que puedas, ¿sí? Lo más recto posible, que no esté así, que no esté así, porque no vas a poder empujar, que esté lo más perpendicular posible, ¿sí? Y acá tenés el rack de inicio. Esta es la postura más difícil, rack de inicio. El peso ya empieza a venir hacia el lado contrario donde está la pesa y estoy apoyado. Ahora empieza el plegado de la pelvis. Me empiezo a plegar y la pesa la dejo en el lugar. Me empiezo a plegar y empiezo a deslizar. Me empiezo a plegar, la pesa queda en el lugar. Me empiezo a plegar, me empiezo a plegar, me empiezo a plegar. Y llegó a la posición. Al final le metí un poco de press, porque tengo el brazo muy largo. Flexiono esta otra rodilla y ahí quedo más o menos simétrico con el peso. Acá también tengo que aguantar con el dorsal para estabilizar la escápula. Dejo la pesa donde está, como si fuera un techo, y yo me empiezo a incorporar. La pesa queda en el mismo lugar. Dirijo el codo hacia el dorsal, en verdad acerco el cuerpo hacia donde está el codo y vuelvo a la posición del rack de inicio. Entonces desde acá puedo repetir muchas veces. Dejo apoyado y ven que con el codo apoyado me alejo. Me alejo. Me alejo. Y ahí empiezo a ganar ventaja mecánica con el codo. Un poquito de press. Y acá acerco, con la extensión, acerco el torso al codo. Y vuelvo a la posición. Esta posición es la más difícil, lo que podés aprovechar con pesos más pesados, en donde vos sepas que no tenés chance de hacer bench press, es entrenar esa posición. Entonces yo puedo agarrar un peso mucho más pesado, porque sé que esta posición es la más difícil y es la que más ventaja me va a dar para luego hacer el bench press. Y simplemente entreno estático, me quedo ahí. Acostumbro a los tejidos a que se adapten a la movilidad y a que se adapten a la fuerza y a la resistencia. Y de ahí vuelvo.